Mis hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poder verles, saludar a todos aquellos que no he podido saludar. Estamos aquí reunidos para poder disfrutar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? No importa cómo usted llegó, lo importante es que está acá. Y si usted está acá, está no porque quiso estar. Créanme que el último lugar en donde alguno de nosotros, los seres humanos, quisiéramos estar, es justamente en una iglesia. Es el último lugar. Pero si estamos acá, no es porque nosotros quisimos estar, es porque el Señor nos empujó, el Señor nos trajo, el Señor nos motivó. Por lo tanto, en el hecho de estar aquí ni siquiera hay alguna gloria que podamos llevarnos nosotros de que nosotros quisimos estar, sino que lo glorificamos a Él porque Él es el que produjo en nuestros corazones el querer como el hacer según su buena voluntad. En otras palabras, en resumen, tú estás aquí porque el Señor quiso que estuvieras aquí para que tú pudieras tener un encuentro con su palabra. Ese es el resumen, ¿ya? Para que no nos cueste tanto entender. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos de los Apóstoles, dice el título. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Este título no lo tenía en el original, el documento, cuando lo escribió Lucas. Cuando Lucas escribió este libro no le puso el título que tenemos nosotros. Este título se le agrega por las comunidades cristianas 3 siglos después. Así como los capítulos y los versículos no estaban en los documentos originales. Los capítulos 1, 2 y 3 fueron agregados a partir del siglo XIII y con motivo de poder estudiar y hacer referencia de la Escritura. Y los versículos, el 1, el 2, el 3, el 4, eso se pone 3 siglos después, es decir, en el siglo XVI aproximadamente. Por lo tanto, este título que está acá, Hechos de los Apóstoles, insisto, no era parte del documento original, se le agrega 3 siglos después con la finalidad de poder conocer a este escrito de Lucas con un nombre, así como los otros tenían y se conocían por su nombre, Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, también poder tener este documento con un nombre para ser conocido. Ahora, con respecto al título, hay mucho que vamos a decir hoy día también porque de repente el título podría confundirnos un poco. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que nos hable hoy día, para que todos los que estamos acá podamos ser ministrados por su palabra y podamos ser edificados, que es el propósito por el cual el Señor nos trajo acá. Amén. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5, leemos en el nombre del Señor, dice: en el primer tratado, o en el primer escrito, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por estos momentos que podemos estar aquí en tu casa. Señor, entendemos por tu palabra que hemos sido convocados por ti, que hemos sido atraídos por ti a este lugar, con el único propósito de bendecir y edificar nuestras vidas, con el único propósito de que aquel que no te conoce pueda tener un acercamiento con tu palabra, Señor, y ser convencido por intermedio de tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Señor, cumple tu propósito en esta hora. Te hemos adorado, hemos derramado nuestro corazón delante de ti, hemos participado en una primera instancia del discipulado. Señor, muchas gracias, porque tú nos has bendecido hasta ahora y seguirás bendiciéndonos por intermedio de tu palabra y luego en la comunión los unos con los otros también. Señor, háblanos por intermedio de ella. Nosotros nos acercamos con humildad a tu palabra, como un niño que desea
ardientemente y con mucha fuerza ser alimentados. Señor, así en esta hora, abre nuestros corazones, Señor, como te lo pedíamos en la mañana, sin importar el nivel educacional de los que están presentes acá. Creemos que tu Espíritu Santo puede traer luz a nuestros corazones y ayudarnos a entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Confiamos en tu obra poderosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a hablar un poquito hoy día, mis hermanos, acerca del libro de los Hechos, especialmente de una manera bien particular, a modo muy general, porque luego en algunas ocasiones que me toque predicar a mí vamos a profundizar en algunos aspectos más específicos. Por lo tanto, aprovecho de invitar a todos aquellos que quieran leer el libro de los Hechos en este tiempo, hágalo, porque yo también voy a estar estudiando el libro de los Hechos. Y de esa manera, si aparece alguna duda, me escribe, yo le escribo de vuelta. La cuestión es que podamos edificarnos mutuamente. Yo empiezo a estudiar el libro de los Hechos, ya empecé, pero si alguno de ustedes se anima, capaz que terminemos estudiándolo juntos, a distancia, de manera remota, pero creo que va a ser muy edificante para mi vida y para tu vida poder estudiar este libro. Por eso quiero plantearte algunas generalidades con respecto a él. Hermanos míos, si hay alguna ventana a la que nosotros podamos acercarnos y mirar para poder ver cómo era el cristianismo en sus inicios, ese es justamente el libro de los Hechos. Ahora, es decir, a través de este libro, del libro de los Hechos, nosotros podemos ver cómo era el cristianismo en sus inicios, pero no solo eso, sino que también por intermedio de sus líneas podemos ver cómo luce una comunidad de creyentes energizados y movilizados por el Espíritu Santo, avanzando a través del paganismo de la cultura greco-romana de la época, con el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a ver cuando miremos por esta ventana. Insisto, vamos a ver cómo luce una comunidad de creyentes movilizados por el Espíritu Santo, avanzando a través del paganismo de la cultura greco-romana, con el poder de la palabra de Dios. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que vamos a ver. La lectura de este libro, mis hermanos, nos ayuda a recuperar la esencia de lo que significa ser cristiano y a recuperar la esencia de lo que significa ser iglesia. Por eso el interés personal de leer el libro de los Hechos, porque estamos embarcados en una temática relacionada con el tema. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? Ahora, el libro de los Hechos es el nombre que recibe el segundo escrito de Lucas. Lucas ya había escrito un documento anterior que nosotros lo conocemos como el Evangelio de Lucas, y este segundo documento viene siendo el segundo tomo o la continuidad del primero, que nosotros conocemos con el título que tenemos acá de Hechos de los Apóstoles. Ahora, como les dije hace un momento atrás, este título no fue puesto originalmente por Lucas. Este título se le añadió a este escrito por las comunidades cristianas a partir del siglo III después de Cristo. Es decir, durante 3 años este libro no fue conocido como Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, aunque el testimonio de los apóstoles es importante en este libro, resulta importante y de plena justicia también destacar que después del capítulo 1 casi ni se nombran a los apóstoles. Es decir, no volvemos a saber casi absolutamente nada de la mayoría de los apóstoles. De hecho, en la primera mitad del libro, Pedro es el único de los 12 que es relacionado in extenso en el libro y nos lleva a pensar que es el protagonista humano de la primera mitad del libro. Y en la segunda mitad, aquel que es nombrado in extenso con mayor profundidad es el apóstol Pablo. Y la pregunta entonces, si el libro se llama Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Andrés? ¿Qué pasó con Felipe? ¿Qué pasó con Bartolomé? ¿Qué pasó con Mateo? ¿Qué pasó con Jacobo, hijo de Alfeo? ¿Qué pasó con Simón el Celote? ¿Qué pasó con Judas, hermano de Jacobo? ¿Qué pasó con Matías, el sucesor de Judas? No hay registros mayores de ellos en este escrito. No hay registros mayores. Es más, Lucas le dedica más tiempo a otros personajes que están fuera del grupo apostólico. Otros personajes fuera del grupo apostólico, como es el caso de Esteban en el capítulo 6 y 7.
como es el caso de Felipe, el diácono, no el apóstol, en el capítulo 8, como es el caso de Priscila y Aquila, en el capítulo 18. Lo que nos lleva a pensar, mis hermanos, que tal vez el objetivo principal de Lucas no era simplemente relatar o narrar los hechos que hicieron los apóstoles, sino que más bien lo que Lucas parece querer mostrar es cómo Dios trabaja por intermedio de su Espíritu Santo, utilizando a diversos hombres y mujeres para expandir su reino y para cumplir con su propósito redentor en el mundo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Yo no estoy desacreditando a los hermanos de la iglesia del primer siglo ni del tercero cuando le asignan el nombre, pero sí quiero que pensemos un poco más amplio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles no solo se relata lo que algunos apóstoles hicieron, sino que detrás de sus líneas vemos una riqueza mucho mayor y mucho más amplia. Como por ejemplo, insisto en esta idea, vemos al Espíritu Santo obrando con poder y autoridad, utilizando a hombres y mujeres para expandir su reino y de esa manera cumplir con el propósito redentor de salvar a la humanidad. ¿Se entiende, no es cierto? Amén. En el libro de los Hechos, mis hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo desciende con poder y autoridad cada vez sobre círculos más amplios de seguidores. En Hechos capítulo 2 nosotros vemos al Espíritu Santo descendiendo en Pentecostés sobre los primeros discípulos, un grupo de 120 personas, el Espíritu Santo descendiendo con fuerza y poder y autoridad sobre ellos. En Hechos 2. Pero luego en Hechos capítulo 8 nosotros vemos al mismo Espíritu Santo descendiendo con poder y autoridad sobre los samaritanos. Y luego al mismo Espíritu Santo lo vemos descendiendo con poder y autoridad en Hechos capítulo 10 sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Por eso te digo que en el libro de los Hechos nosotros vemos cómo el Espíritu Santo desciende cada vez sobre círculos más amplios de seguidores de Cristo. A través del libro de los Hechos, mis hermanos, vemos al Espíritu Santo dando valor a los discípulos, dándole valor a sus seguidores para que proclamen la palabra del Señor en Hechos capítulo 4. A través del libro de los Hechos, mis hermanos, nosotros vemos al Espíritu Santo proveyendo guía, proveyendo dirección, proveyendo instrucción divina, proveyendo consuelo, proveyendo fortaleza para su iglesia. Eso vemos al Espíritu Santo haciendo en el libro de los Hechos. A través del libro de los Hechos, nosotros vemos al Espíritu Santo capacitando a sus discípulos para realizar su obra. En otras palabras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no solo vemos a los apóstoles realizando algunas acciones, sino que vemos al Espíritu Santo obrando con poder y autoridad en el avance de su iglesia. ¿Se entiende? Por eso el título podría llevarnos a pensar de que esta es solamente los hechos de ellos y dejar de lado a los protagonistas principales. Porque yo les dije hace un rato que en la primera mitad del protagonista humano es Pedro y que en la segunda mitad del protagonista humano es Pablo. Pero ellos no son los protagonistas centrales, ni ellos ni ningún otro hombre nombrado en el libro de los Hechos. Los protagonistas centrales en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo, es la palabra del Señor y es Jesucristo. Ellos son los protagonistas principales y eso es lo que me estoy esforzando en estos minutos en poder transmitirlo para que valoremos a los protagonistas principales del libro y a través de la lectura de él podamos verlos cómo ellos están llevando adelante con poder y autoridad el avance de la iglesia a pesar de la oposición. En otras palabras, mis hermanos, podemos ver en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo hace su obra. Pero ojo con esto, el Espíritu Santo nunca está divorciado de la palabra, jamás está separado de la palabra. Por lo tanto, nosotros vemos al Espíritu Santo haciendo su obra a través de la predicación de la palabra. En el libro de los Hechos, Lucas describe o vincula el crecimiento de la iglesia con el crecimiento de la palabra.
tú te vas a encontrar con muchas veces y muchas expresiones durante la lectura del libro de los Hechos que la palabra crecía, y eso tiene que ver con justamente la vinculación que existe entre el crecimiento de la palabra y el hecho de que la palabra esté llegando al corazón de muchas más personas. En Hechos capítulo 2, Pedro predicó la palabra y el Espíritu Santo tocó el corazón de 3.000 personas, los que vinieron en arrepentimiento y fe y se añadieron ese día a la iglesia del Señor. Es la palabra predicada y el Espíritu Santo obrando por intermedio de esa palabra predicada. Martín Lutero decía lo siguiente: la responsabilidad que nosotros tenemos con respecto a la palabra es predicarla, decía Martín Lutero, y ponerla en el oído de la persona, ponerla en el oído del oyente. El que se encarga de tomar esa palabra y bajarla del oído al corazón es el Espíritu Santo de Dios. Y ahí nosotros no tenemos que meternos, porque cuando nosotros queremos llegar al corazón de la gente, tratar de tocar sus emociones, cuando la embarramos. Nuestra responsabilidad es poner en el corazón, en el oído de las personas la palabra del Señor, y es el Espíritu Santo que se va a encargar de tomar esa palabra predicada y bajarla al corazón para que exista arrepentimiento y fe. En Hechos capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, el número de los seguidores se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No solo aumentaba el número de creyentes, sino que Lucas dice que la palabra del Señor crecía. La palabra del Señor crecía. La idea es que la palabra de Dios estaba expandiéndose. La idea es que la palabra del Señor estaba ganando terreno en el corazón de los hombres. En Hechos capítulo 12, versículo 24, después de una intensa persecución que sufre la iglesia del Señor, Lucas, el escritor de Hechos, dice lo siguiente: pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. O sea, en vez de que la persecución detuviera el crecimiento y el avance de la palabra, su poder, el poder de la palabra, se hizo mucho más evidente en medio de las dificultades. ¿Se entiende, no es cierto? Mientras más trataron de acallar o aplastar o encerrar la palabra del Señor se hizo más evidente en su poder y en su autoridad en los momentos en que más fue perseguida. Ella y los que la predicaban. Hermanos, hermanas, en medio de las dificultades que nos toca enfrentar, en medio de las persecuciones que sufra su iglesia, veremos que la palabra se hará mucho más poderosa y evidente. Amén. Por eso no hay que temer si en algún momento en nuestro país alguien quiere perseguir a la palabra y a los predicadores de esa palabra, porque en esos momentos de persecución va a pasar lo mismo que en el libro de los Hechos. La palabra se va a hacer mucho más poderosa, mucho más evidente, y mientras más la persigan y mientras más quieran acallar a los predicadores o acallar la palabra, esta va más evidentemente crecer y expandirse en el corazón de las personas. Salvando, fortaleciendo, liberando, sanando. En Hechos 12 se opusieron a la palabra, no la pudieron detener. Ella prevaleció, y no solo prevaleció, sino que más encima creció. Gloria al Señor. Se opusieron, prevaleció, y no solo prevaleció, sino que creció más encima. En Hechos capítulo 13, versículo 49, dice Lucas: y la palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia. En otras palabras, lo que estaba pasando, mis hermanos, es que la palabra del Señor estaba traspasando o superando las barreras geográficas. La palabra del Señor estaba traspasando las barreras étnicas. La palabra del Señor estaba traspasando las barreras culturales.
Era una palabra indetenible, era una palabra imparable, era un río fluyendo con fuerza, un río incontrolable que nadie podía detener, la palabra creciendo y avanzando. En Hechos capítulo 19, versículo 20, hablando de lo que pasó en la ciudad de Éfeso, donde muchos practicaban el ocultismo, la brujería, la magia, Lucas dice que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente en esa misma ciudad donde se practicaba el ocultismo, la brujería y la magia. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que los poderes de las tinieblas no pueden compararse con el poder de la palabra. ¡Jamás! Jamás los poderes de las tinieblas van a poder compararse con el poder de la palabra. Nadie puede detenerla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es tremendo. Nadie la puede parar, nadie se le puede oponer, porque es un río que fluye desde el trono de Dios con poder y autoridad. Es un aluvión de gracia hacia la humanidad. Hermanos, si queremos ver a Dios obrando en medio de esta iglesia local, si queremos ver a Dios obrando a través de esta iglesia local, alcanzando al perdido, si queremos ver a Dios obrando y viendo que gente llegue a este lugar y se arrepienta de sus pecados, si queremos ver a los creyentes creciendo en santidad, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos ver toda esa gloria del Señor, lo que no necesitamos es tener una mejor estrategia de mercadeo. No necesitamos eso. Publicitarnos en Facebook, publicitarnos en Instagram, atraer a las personas con eslogan grandilocuentes, mañanas de fuego, mañanas de poder, mañanas de sanidad, domingo, 12 horas, Río Álvarez número 9, no se lo pierda. Y la cuenta abajo para que depositen. No necesitamos técnicas de mercadeo si queremos ver todo lo anterior. Si queremos ver a Dios obrando en medio nuestro, transformando vidas, encendiendo corazones nuevamente que en algún momento se están apagando, lo que no necesitamos es planificar reuniones espectáculo. Reuniones espectáculo. Mucho humo, muchas luces, mucho ruido, mucho salto, mucho grito, muchas cosas que apelen a los sentimientos y las emociones. No necesitamos reuniones espectáculo. Lo que necesitamos para ver en medio de nosotros vidas transformadas, corazones encendidos nuevamente, lo que necesitamos es que la poderosa palabra de Dios sea expuesta con fidelidad. En todas las clases de la escuela bíblica, desde el púlpito, desde los discipulados, desde las instancias que tenemos como iglesia, que la palabra sea expuesta con fidelidad, que ella sea el centro de nuestras vidas, que todos nos rindamos ante ella y que la dejemos gobernar en nuestros corazones, que la dejemos gobernar, que ella mande, que ella dirija, que ella guíe, que ella marque la ruta y nosotros la sigamos. Tenemos que dejarla gobernar. Que ella sea el centro de nuestras reuniones, que cantemos la palabra, que oremos la palabra, que nos exhortemos y alentemos con la palabra, que escuchemos con atención la palabra. No con el celo abierto ahí, quién me escribió, quién no me escribió. Hermanos, necesitamos comenzar a desear, a anhelar la palabra del Señor. Necesitamos acercarnos mucho más a la palabra del Señor. Necesitamos llenarnos mucho más de la palabra del Señor. Necesitamos que ella comience a gobernar y transformar nuestra vida. Tenemos que darle espacio a la palabra del Señor en nuestros corazones. ¿De qué nos estamos llenando, mis hermanos? En la semana nos llenamos de cualquier cosa, de cualquier basura, de cualquier chatarrería, pero no hay espacio para llenarnos de la palabra del Señor. ¿Qué va a tomar el Espíritu Santo para obrar en tu vida? La palabra del Señor. Él toma la palabra que tú has escuchado y la aplica a tu corazón. Te hace una cirugía de corazón abierto. Pero si yo no me lleno de la palabra, ¿qué va a usar el Espíritu Santo para impactar mi vida?
Por eso es importante tener cercanía, por eso es importante congregarme, por eso es importante tener mis devocionales, por eso es importante incluir dentro de mi dieta espiritual la palabra del Señor. Hermano, yo te lo doy firmado, sin ser profeta ni hijo de profeta, de que el día en que tú comiences a amar la palabra del Señor, considerarla en tu vida, comiences a vivir esta palabra, tu vida va a ser muy distinta. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Te lo firmo, mi hermano. El Espíritu Santo va a tomar esa palabra y va a comenzar a transformar tu vida, tu corazón. Y no te vas a dar ni cuenta en un periodo de tiempo. La gente va a decir quién era, quién es. Le lavaron el cerebro en la iglesia. En la iglesia no se lavan cerebros. En la iglesia el Señor transforma corazones. No lava cerebros. Cambia corazones. Porque necesitamos que nuestro corazón podrido sea cambiado urgentemente. Y el único que lo puede hacer es Él. Involucrémonos con la palabra del Señor. No tengamos miedo a involucrarnos con ella. Mira lo que dice Hechos versículo 1 y versículo 2. Quiero que pongamos mucha atención con música de fondo. Como en el súper. Miren mis hermanos. No, si ahí lo están poniendo en silencio. Tranquilos ustedes, atentos. Y Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren lo que dice. Lea ahí en su Biblia. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ponga mucha atención a esto. En el libro de los Hechos, nosotros dijimos que el libro de los Hechos es el segundo tomo de 2 escritos que realizó Lucas, ¿no es cierto? El primero de ellos es el Evangelio de Lucas, que tiene el título Evangelio de Lucas, y el segundo tomo del escrito, que algunos dicen que era solo un documento, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el versículo 1 que este documento fue escrito a un hombre llamado Teófilo. Lo dice el texto. Nosotros, a través de los estudiosos, de los eruditos, sabemos que ese tal Teófilo posiblemente era un funcionario romano al que Lucas estaba muy interesado en poder enseñarle, en poder compartirle acerca de Jesús. Por eso, en el primer escrito, la finalidad del escrito de Lucas es poder contarle a este Teófilo: mira, esto, todo lo que está contenido aquí en el libro de Lucas, es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar mientras estuvo en su ministerio terrenal. ¿Se entiende el objetivo del primer escrito? Ahora, pareciera ser que en el segundo escrito, según el título, pareciera ser que el segundo escrito tiene la finalidad de: Teófilo, mira, te escribo esto para contarte todo lo que los discípulos hicieron después que Jesús se fue. Pero eso no es así. Pero eso no es así. Quiero que podamos ver, por eso te pedí atención, la relación que hay entre el primer escrito, que es el libro de Lucas, y el segundo escrito, que es el libro de los Hechos. No es contar esto es lo que Jesús hizo y enseñó mientras estuvo en su ministerio terrenal, y esto es lo que hicieron los apóstoles cuando Él se fue. Tenemos mucha más evidencia para sostener de que lo que el escritor, Lucas en este caso, está tratando de compartir con los hermanos es: en el primer escrito, esto es lo que Jesús hizo y enseñó mientras estuvo en su ministerio terrenal. Abra los ojos. Y esto, lo que te voy a compartir ahora en Hechos, es lo que Jesús continúa haciendo y enseñando sentado en la gloria al lado del Padre. Lo que continúa haciendo y enseñando a favor de su iglesia. ¿Se entiende, no? En otras palabras, es la obra de Jesús. Lo que te voy a escribir es acerca de Jesús. Es más, mis hermanos, en los primeros 11 versículos, nosotros lo que encontramos acá en el libro de los Hechos, los primeros 11 versículos,
Todos ellos hablan acerca de Jesús. Es como que Lucas no estuviera, al abrir el libro, inmediatamente nos estuviera diciendo: hey, está escrito, es acerca de Jesús, porque en los primeros 11 versículos está de manera explícita en alguno de ellos e implícita en otros, Jesús. ¿Se entiende? En otras palabras, al abrir el libro, lo que nos está tratando de decir, lo que se está hablando acá es acerca de Jesús. Él es el centro de este libro. A lo largo del libro nosotros también vamos a ver, mis hermanos, a Jesús como el Señor resucitado, llevando a cabo su obra de manera poderosa y soberana. Mira esto. Es Jesús quien llama a los hombres al arrepentimiento, a salvación. Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mis hermanos, es Jesús el que está llamando a los hombres al arrepentimiento. Es Jesús quien añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Jesús el que le habla a Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y el mismo que le habla a Pedro en el capítulo 10, para que ellos puedan tener un acercamiento y Cornelio escuche la palabra del Señor. Es Jesús el que provoca ese acercamiento. Es Jesús el que derriba a sus enemigos que se oponen al avance de su obra, como lo hizo Herodes en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y terminó muerto y comido de gusanos. Es Jesús el que defiende a su iglesia. Es Jesús el que abre los corazones de aquellos que escuchan la palabra, como lo hizo con Lidia y lo sigue haciendo con nosotros hoy en día. Es Jesús. Hermano, mira esto. Cuando tú estabas, yo quiero que te vayas al momento cuando escuchaste la palabra por primera vez y el Señor impactó tu corazón. No sé si fue en una iglesia, no fue si fue en una plaza, en otro lugar. Lo importante es que mientras alguien te compartía el Evangelio, ese día Jesús, por intermedio de su Espíritu Santo, tomó esa palabra que te estaba predicando un hombre común y corriente, la aplicó a tu corazón. Ese día hizo una cirugía a corazón abierto para que tú pudieras recibir esa palabra. ¿Quién hizo eso, mis hermanos? Eso lo hizo Jesús. Y es glorioso. Lo hizo Él. No fue algo que nosotros quisimos hacer. Yo acepto a Cristo. No es algo que tú hiciste. Ese día fue Jesús el que intervino en tu corazón. Y es el mismo que hoy día puede intervenir en tu corazón si tú te rindes delante de Él. Insisto, la pega de nosotros es poner la palabra en tu oído. El trabajo del Espíritu Santo es tomarla de tu oído y bajarla al corazón. Es Jesús, mis hermanos, el que llama a hombres para que le sirvan en ministerios específicos. Es Jesús. Hechos 20:24, el apóstol Pablo diciendo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y mira lo que dice: y el ministerio que recibí, ¿de quién? Del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es Jesús el que llama a hombres para servirle en ministerios específicos. Alguien podría decir: pero ese era el ministerio de Pablo, hermano. Ese era el ministerio de Pablo. Veamos otro versículo entonces. En Hechos 20:28 se le está hablando a los pastores de Éfeso. Pablo le está hablando a los pastores de Éfeso y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia ¿de quién? La iglesia del Señor,
la cual Él ganó por su propia sangre. En otras palabras, mis hermanos, el que ganó esa iglesia con su propia sangre es Él. Él es el dueño de la iglesia. Y como dueño de la iglesia tiene el poder y la autoridad de poner a cada persona en los ministerios que Él quiere que esas personas puedan servir. Siempre apuntando al objetivo prioritario, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Los pone no para que se hagan famosos, no para que se hagan millonarios, no para que los aplaudan. Créeme que cuando el Señor te llama al ministerio, tenés más detractores que gente que te aplaude. Porque toda la culpa siempre la tiene el pastor. Eso fue lo primero que me dijeron. Rodrigo, desde el día que tú seas el pastor, tenés que estar tranquilo. El pastor siempre tiene la culpa de todo. Siempre tiene la culpa de todo. Todo lo que pasa es culpa del pastor. Bajó el dólar, subió el dólar. Mis hermanos, Él ha puesto a personas, Él, Jesús, en los lugares que Él ha querido, porque Él es el dueño, para que esas personas trabajen y se den y se desvelen, para que las personas crezcan, para que maduren, para que sean edificadas. Ese es el propósito. No es para que te señorees sobre ellas, para que te hagas dueña de ellos. Por eso queda súper claro en todas las veces que se le habla a los pastores: la iglesia que Él compró con su sangre, que no se te olvide. Las ovejas del Señor apacientan mis corderos, apacientan mis ovejas, pastorea mis ovejas. Siempre el Señor dejándole clarito a los que están al frente, que no se te pase por la mente pensar que son tuyos. Por más que digan la iglesia del pastor tanto, la iglesia, uno entiende que semánticamente es para ubicarse, espacio-temporalmente. Pero jamás se le podría pasar por la cabeza a alguien que es nombrado, decir, sí, esa es mi iglesia. Porque en ese momento que diga es mi iglesia, viene el charchazo de arriba que quiere buscar la cabeza allá, de parte de Dios. Porque la iglesia es de Él. Y a las personas que Él llamó, los llamó para que trabajen, para que se desvelen por otros. Si alguien no está dispuesto a eso, no puede ser parte del ministerio. Porque hay que tener que pensar en los otros primero. La otra vez cuando estábamos en el aniversario, una de las hermanas decía, pastor, aquí está su torta, Estaba envasada, ¿se acuerdan? Llévenla de vuelta, porque primero los hermanos. Si queda, yo saco. Si no queda, no me voy a morir. Porque cuando Dios te llama a algo, tú estás ahí al último. El que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. ¿Ya? Y no es falsa modestia ni humildad, es así. Es así. Él es el que pone a personas. En el libro de los Hechos vemos a Jesús enviando ángeles para libertar a sus siervos de la cárcel. Vemos a Jesús guiando personalmente a sus discípulos. Vemos a Jesús revelándose visiblemente tanto a Esteban como a Saulo en momentos importantes de la historia de la iglesia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El libro de los Hechos no se trata solamente de lo que hicieron los apóstoles, sino que principalmente es la historia de lo que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo continúa haciendo desde el cielo para que su reino avance aquí en la tierra. Un comentarista dice lo siguiente y me encanta: Jesús no es un rey ausente. Jesús no es un rey distante, un rey lejano, un rey remoto. Aunque está sentado a la diestra del Padre en el cielo, sigue siendo Dios con nosotros aquí en la tierra. Por medio de su poderoso Espíritu Santo, Él sostiene la vida de la iglesia y dirige su crecimiento. Él es el que sostiene la vida de la iglesia y Él es el que dirige su crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta parte yo decía, gracias Señor, porque el tema de qué significa ser miembro de una iglesia local no vino un día que comimos poroto en la noche y no podíamos dormir y estábamos desvelados y qué podemos hacer mañana para que la iglesia haga algo. Ya, pues hagamos una serie temática, listo, No, ni la mente más inteligente podría decir, sí, se nos ocurrió. Es el Señor guiando a su iglesia local.
porque Él tiene algo más adelante. Voy a esperar que me diga lo que tiene para actuar. ¡No! Si Él puso en nuestros corazones ese sentir, es responsabilidad al que le puso el sentir comenzar a leer, comenzar a trabajar, comenzar a investigar, comenzar a escuchar a otros que tienen experiencia, que son hombres de Dios también. Y resultado de eso salieron las 5 predicaciones que estuvimos dando acá. Y resultado de eso es que también Él nos permitió que una vez terminada la serie, hoy día nosotros podamos estar en los discipulados hablando de eclesiología. Es decir, continuidad a la serie que trató lo más básico de lo básico. Lo más básico de lo básico, la serie. Y hoy día estamos en los discipulados trabajando la profundidad de lo que el Señor nos metió. Porque Él está encargado de sostener a su iglesia, pero también de dirigir su crecimiento. ¿Quién? Jesús. Jesús, Él no es un rey distante, lejano. Él está desde el cielo gobernando, dirigiendo, sosteniendo, proveyendo a su iglesia. Gloria al Señor. Hermano, ¿qué nos prometió? ¿Qué le prometió Jesús a sus discípulos antes de ascender? ¿Cuál es la promesa que nos llegan a nosotros también por intermedio de la Escritura? En Mateo 16, Jesús dijo y se comprometió a lo siguiente: que Él mismo edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Jesús se comprometió a que Él mismo, no otro, no un intermediario, edificaría su iglesia por intermedio de su palabra. Y que las puertas del Hades, cualquier cosa que se quiera levantar contra ella, no va a prevalecer. ¿Por qué? Porque el que la edifica y el que la defiende soy yo. Por lo tanto, ustedes, chiquillos, que van a quedarse acá, quédense tranquilos. Yo voy a seguir edificándolos a ustedes, edificando a mi iglesia, y cualquier oposición soy yo el que la defiendo. Así que tranquilos ustedes. ¿Se entiende, no? Promesa del Señor para ellos, que iban a quedar entre comillas solos. ¿Qué más les prometió en Juan capítulo 14? Les dijo: yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Y Él envió a su Espíritu Santo. ¿Qué prometió en Mateo 20:28? Le prometió a sus discípulos que Él iba a estar con ellos todos los días, hasta el fin. Hasta el fin. En otras palabras, mis hermanos, mientras nosotros llevamos a cabo su obra aquí en la tierra, lo que vemos en el libro de los Hechos es a Jesús cumpliendo sus promesas. Él está vivo, reinando con poder y autoridad. Jesús está total y absolutamente involucrado con su iglesia por intermedio de su Espíritu Santo. Él está total y absolutamente involucrado con el crecimiento y el avance de su obra. Él está poniendo a cada miembro en su lugar para edificar al cuerpo de Cristo. Él está defendiendo a su iglesia de cualquier amenaza que se quiera levantar en contra de ella. ¡Qué tremendo! Yo no sé qué causan estas palabras en tu corazón, pero a mí me alientan muchísimo. Porque Dios está con nosotros. Dios está sentado a la diestra del Padre, sí. Pero eso de estar sentado a la diestra del Padre pareciera ser que está en un estado de inacción. Pareciera ser que está en un estado de reposo. Déjenme tranquilo, hice tremenda obra, no, por favor déjenme descansar un rato. Pareciera que está en un estado de no involucramiento con su iglesia. Pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Jesús está sentado a la diestra del Padre con poder y autoridad, ejerciendo dominio, señorío, gobierno sobre su iglesia. Desde esa posición gobierna, desde esa posición tiene autoridad, desde esa posición guía, desde esa posición ejerce señorío para proteger a su iglesia, para ayudar a su iglesia,
para preservar a su iglesia en los momentos de persecución, para proveer a su iglesia lo que necesita para el avance, para poder guiarle también. Para poder guiarle también. Y eso es lo que me alegra. Gracias, Señor, porque tú nos estás guiando como iglesia local. En lo que estamos viendo en este tiempo como iglesia. No fue antes, no fue después, fue en tu tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos estás guiando. Hermanos, no estamos solos. Él tiene el control. Él gobierna por intermedio de su Espíritu Santo. Él gobierna por intermedio de su palabra. Él está usando en este tiempo, y como entonces en el libro de los Hechos, a hombres y mujeres ordinarios para poder hacer obras extraordinarias. ¿Por qué Dios usa gente imperfecta? ¿Por qué Dios usa gente limitada como ellos o como nosotros? ¿Saben por qué lo hace? Para que no quede ningún tipo de duda de que la gloria es de Él. De que la gloria es de Él. Porque si nosotros tuviéramos las capacidades, podríamos pensar. Yo lo hice. Por eso Él se complace en tomar lo vil, lo menospreciado y usarlo para que no quede ningún tipo de duda de que el único que se tiene que llevar la gloria, la honra y los aplausos es Él y no nosotros. Y no nosotros. Mis hermanos, esta es una cordial invitación. Si alguien quiere leer el libro de los Hechos, comencemos. Si podemos... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? El Señor nos va a bendecir en el estudio del libro de los Hechos. Que podamos ver a través del libro de los Hechos cómo el Señor está involucrado con su iglesia aquí en la tierra. Y cómo Él, por intermedio de su palabra y su Espíritu Santo, provee dirección, provee guía para nosotros. No estamos solos. Él está al frente de todo y me encanta que así sea, porque eso me hace poder dormir tranquilo en la noche, de saber de que ustedes y yo estamos en las manos de Él y de que por torpe que seamos, como dice un versículo, vamos a caminar por este camino de santidad. Sí, Señor. Póngase de pie, por favor.